Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches, nuevo programa, nuevo espacio de Hablemos Claro, este lugar en el cual dialogamos con, siempre lo decimos, los protagonistas de nuestra historia, nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de política, nos visita un histórico dirigente del radicalismo neuquino, diputado provincial, César Gas. César, bienvenido, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Nico? Bueno, diputado actualmente, ¿cómo marcha tu actualidad por estos días, ¿no? En la legislatura? Agitada. Fundamentalmente con mucha dinámica y teniendo una posición que es la que históricamente debe tener uno que representa el radicalismo. ¿Qué significa eso? Justamente representar al radicalismo hoy en día, ¿no? Con tanto cambio político en los últimos tiempos, sobre todo para el radicalismo. Hoy es dificilísimo. No representa el radicalismo, decir qué es ser radical. Realmente hay una implosión en los partidos políticos. Vos podés ver que, y lo digo haciéndome cargo de estas palabras, vos podés ver que hay un partido nacional, que es la Libertad Avanza. Después, todos los otros partidos quedamos como partidos de distrito, con algún liderazgo en algunos lugares, con gobernadores, pero sin liderazgo nacional. Esto le pasa al radicalismo, es muy preocupante, porque lo que la gente, o algunos radicales, que creen de manera especulativa que les puede ir mejor, por ahí, agachando un poco la cabeza con el gobierno, no saben que la Argentina tiene un movimiento pendular, nunca va en la misma dirección, y estos experimentos no duran toda la vida. Y así que lo que hoy es bueno, o lo que hoy parece que seduce, con las formas, con los tratos, yo creo que puede explosionar en cualquier momento sin que sea yo un relator de catástrofes, pero es lo que veo. Ya nos vamos a meter más adelante en hablar del radicalismo, ¿no? Sí. Pero cuéntenos su historia, César. ¿Cómo fue que comienza en la política? ¿Cuántos años en la política ya? No me preguntes eso. Pocos. No, pero yo empiezo muy temprano porque vengo de una casa política. Y lo viví desde muy chico. Mi padre era médico rural, médico de un pueblo, como Tigre. No era el Tigre de Nordelta, el Tigre de, claro, de los countries. Antes de esa explosión que tuvo el Tigre. Antes de esta explosión, sí, era un Tigre que tenía los clubes de remo, que tenía las islas. Y entonces mi padre, siendo médico, se hizo médico del hospital. Vivíamos en una clínica muy precaria y bueno, y se afilió al radicalismo, estaba afiliado al radicalismo y sale concejal. Y no me gusta decirlo esto porque yo no soy antiperonista, yo soy radical. Es decir, hay sectores radicales que son antiperonistas. Yo simplemente soy radical. Pero también hay que decir toda la verdad. Mi padre, inclusive cuando nació mi hermano menor, estaba preso por ser concejal radical, junto con Balbín en la cárcel de Olmos. Mira. Es decir, pero después ocupó lugares como embajador, diputado nacional, senador, sin ningún resentimiento y no teniendo como horizonte la división, sino esa unidad en la que también, fomentó Balbín, ¿no? Cuando se encuentra con Perón en el regreso en el 73 o en el 72. Una época de grandes líderes radicales, cosa que hoy no pasa, hablábamos recién de eso, ¿no? Pero una época de grandes caudillos y líderes radicales, ¿no? Sí, había liderazgos y había conducta. Es decir, yo estaba con Alfonsín, pero el presidente del partido de Balbín, y no pensábamos en rupturas o en divisiones. Teníamos una línea interna, pero que absolutamente seguíamos los dictados del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Claro. ¿Y comienza militando de joven, en la universidad, en la secundaria? Bueno, en la primaria vivía todo esto, en la secundaria, por supuesto, ya mucho más. Y a los 16 años, 17, conozco un dirigente que me apasionó y realmente me hizo vivir lo que era la militancia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la Juventud Radical, que fue Leopoldo Moró.
Y con Leopoldo Moró, que tenía mi edad, pero que era brillante, cómo cautivaba, un gran orador. Lamento mucho después el santo de Andarivel. ¿Y cómo lo explica ese salto? No, Con esto que nos cuenta de cómo era en su juventud. bueno, termino con, Sí, con sí. la juventud. Bueno, y anduvimos por todas las provincias. Más, él se enojó mucho cuando yo en el año 71 decido venir a vivir a Neuquén, porque me había atrapado mucho la política, no había dado ninguna materia en la facultad. Digo, necesito un poco de tranquilidad. Era muy chico, o 24 años, 23, y me vine a Neuquén. Ahora, ¿cómo tomé lo de Leopoldo? Lo de Leopoldo lo tomé como una persona que fue diputado nacional, fue senador del radicalismo, una persona muy vinculada a Alfonsín. Todo esto se produce cuando se muere Alfonsín. Él fue candidato a presidente cuando no lo debía haber sido, porque no tenía ninguna posibilidad. Alfonsín auspició eso. Por supuesto, sacó un magro 3%, y después se quedó en la provincia de Buenos Aires sin base, y al quedarse muy diluida su figura en la provincia de Buenos Aires, bueno, tomó esta otra opción que no es la que yo hubiera elegido. Igual, ningún radical de la época nuestra deja de saludarlo o deja de tratarnos con respeto. ¿Sigue teniendo diálogo con él o no? Ya no. Es diputado nacional. Así que esas son las vicisitudes. Bueno, después vine acá. Por supuesto, la juventud radical era muy fuerte, enrolada en el alfonsinismo. Teníamos acciones muy importantes. Yo había salido presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, ganándole al peronismo en el 74, la única facultad de humanidades que ganó el radicalismo en todo el país. Eso era acá, Universidad Nacional del Comahue, ¿no? En la del Comahue. Y eso me puso en la mira y en la persecución después, cuando se interviene en la universidad, al primero que echen hacia mí, que era uno de los mejores estudiantes, no me dejan ingresar, y el 24 de marzo, el primer allanamiento, o una de las primeras operaciones que hacen los militares cuando viene el golpe de Estado, es en mi casa. No me encuentran a mí y se llevan a mi exmujer con mis hijos. Tenía 2 hijos y se los llevan a la cárcel, a la U9. Y bueno, esto se pudo legalizar porque el padre Gregui, yo no estaba, el padre Gregui, la verdad, tuvo un coraje inusitado. Padre Gregui, un sacerdote ya fallecido, que estaba aquí en Neuquén, En el colegio San José Obrero. Claro, Nosotros, muy reconocido. Claro, muy reconocido. Nosotros vivíamos pegado al colegio San José Obrero y teníamos gran vinculación con el padre Gregui. Y bueno, después, al mes, puede salir mi señora a través de contactos que hubo en Buenos Aires, nos reencontramos y nos tuvimos que meter en la Embajada de Venezuela. Mirá. Es decir, exiliado. No es fácil conseguir asilo. Nos asilamos y después nos fuimos a Venezuela los 7 años que duró el golpe de militar, y cuando se abre el proceso democrático nos entregan los pasaportes. ¿Cómo fue ese tiempo en Venezuela? Esos años en Venezuela. Fue duro porque tampoco entendían en Venezuela. Venezuela había sido gobernada por Pérez Jiménez, que era un dictador. Ellos habían hecho una lucha en el 59 y se celebra el famoso pacto de Punto Fijo, donde se acuerdan todos los partidos políticos luchar contra la dictadura de Pérez Jiménez, derrocarla, y después ese pacto de Punto Fijo hace que pudieran cogobernar. Bueno, ¿quién le dio cabida a Perón? Pérez Jiménez. Entonces decían, chicos, no entendemos. Se sacaron el peronismo de encima, decían, vos estás acá exiliado. Bueno, no, era muy difícil de entender. Era más fácil de entender todo el exilio chileno porque habían derrocado al gobierno
Claro. de Salvador Allende. Allende. Ujú. Y en esos años en Venezuela, ¿cómo se comienza a gestar lo que pasa desde el 83 en adelante? ¿Cómo conoce a Alfonsín? ¿Cómo era su diálogo con Alfonsín? No, yo Alfonsín De lo antes, conozco ¿no? de mucho antes. Claro, sí, sí. De mucho antes más. Alfonsín viajó 3 veces a Venezuela, estaban mis padres también, 3 veces a Venezuela con una solidaridad absoluta, hay que rescatarlo, porque no hablaba con los radicales exiliados, hablaba con todos. No le importaba el partido político, era gente que se había tenido que ir del país y él tenía siempre su mensaje y aparte su bonomía para tratar, para hablar y para pensar el futuro sin violencia. ¿Y cómo era ese trabajo que se hacía con Alfonsín? Él viajando acá, pensando en una fecha para elecciones que no se sabía hasta No, dentro no de se unos sabía. años, ¿no? Eso es una irrupción o prácticamente lleva a eso la derrota de Malvinas, en la cual Alfonsín tuvo una actitud donde todos en ese momento estaban victoriando en la plaza la invasión a las Malvinas, él se quedó prácticamente solo del otro lado diciendo es una locura, es una locura. Él y Arturo Illia, que también como expresidente iba a reuniones de presidente a Venezuela, teníamos mucha amistad, porque mi padre había sido embajador de él en la época de su gobierno. Y ahí se comienza a gestar la vuelta, ¿no? Del 83. La vuelta es cuando comienza el proceso electoral, ahí, mediados del 83, ya nos devuelven el pasaporte, o nos renuevan el pasaporte, que los teníamos, ¿no? Porque vinimos con salvoconducto, habíamos ido a Venezuela con salvoconducto, pero vinimos, y bueno, por supuesto, la campaña electoral, la primavera alfonsinista era, yo te digo, de un entusiasmo que no lo vi nunca más. Esos años de postdictadura, digamos, políticamente había un entusiasmo que no se vio después reflejado. No. Y yo creo que la válvula de escape fue Alfonsín, porque cuando se dan las elecciones, antes de las elecciones, Luder, que era el candidato del Partido Peronista, dijo que él iba a aceptar la ley de autoamnistía de los militares. Y Alfonsín dijo que no. Alfonsín tuvo posiciones durísimas. Tal es así, hay testigos, porque no estaba yo solo ese día, que estaba Quesada y estaba Smoljan. Oscar Smoljan Sí. y Popo Quesada. Popo Quesada. Fuimos un día a la Quinta de Olivos, era presidente, tenía, por supuesto, cara pintadas por un lado, problemas económicos por el otro, la soja no estaba en ese momento, y fuimos a comer para tratar de algunas cosas en la Quinta de Olivos, con otros diputados, estaba Del Río, y como a las 12 de la noche, ¿viste? Era muy austero todo, no era la Quinta de Olivos de Menem con cancha de golf, todo eso. Nos dice, yo no sé si mañana me levanto en este lugar. Bueno, eso es lo que se vivía. Claro. Una sensación del día a día. Es una sensación del día a día, una sensación de que ya no tenía el acompañamiento de la gente que necesitaba. ¿Eso que era sobre el final ya de su presidencia? No. 87, 88. Lo que pasa es que había venido cara pintada. Y eran 6 años de gobierno, ¿no? Como ahora que son 4, era más largo. Claro. En ese momento eran los 6 años. Bueno. Pero tuvo mucha hidalguía, no fue contra sus principios. La situación económica se deterioró, internacionalmente estaba deteriorada. Es decir, no había ayuda. Estados Unidos no era un amigo nuestro en ese momento con Reagan. Es célebre cuando él se enfrenta a Reagan en la Casa Blanca. Y bueno, cuestiones que uno, si las ve con el paso del tiempo y las analiza, algunos fueron muchísimos aciertos, muchísima conducta, muchísima transparencia y honestidad,
y algunos errores. Era lo que se dice Y hoy en algunos día, errores. sí, un fierro caliente, ¿no? Agarrar el país. ¿Cómo? Un fierro caliente se dice hoy en día, agarrar un país en esas condiciones, ¿no? Él Económicamente había, destrozado. él había agarrado con una deuda externa, que no era de ahora, pero era muy grande. Ilia la había dejado en el 66 sin deuda externa al país. Sin deuda externa, sin haber tocado los fondos reservados. Y Alfonsín siguió esa política, no pidió endeudamiento, pero el peronismo fue muy cruel con Alfonsín, no todos, el sindicalismo, 13 paros generales, a un gobierno que recién se iniciaba, a un gobierno que no tenía medios económicos, y sin embargo hubo autonomía universitaria, la cultura volvió a surgir, y se tomaron decisiones como la ley de medicamentos de nuevo, como otros procesos, que fue, por ejemplo, el Plan Houston, que la Peña empezó con los oleoductos, con el Neua 1, con los gasoductos, Neua 1, Neua 2. Es decir, todo eso se empezó con Alfonsín. Cuando se muere Alfonsín, cientos de miles no solamente acompañaron el féretro, sino fueron a visitar su féretro. El velorio, digamos. Es decir, post-mortem se lo reivindicó y con Alfonsín terminaba y se moría el último de los auténticos líderes políticos del país. César, hacemos una breve pausa, ya seguimos hablando. Estamos en Hablemos Claro, dialogando con César Gas. Estamos hoy en Hablemos Claro, dialogando con César Gas. Recordábamos sus orígenes políticos, hablando un poco también del radicalismo, de la época de Alfonsín, de la presidencia de Alfonsín. Recién decías que se lo reivindicó mucho post-mortem, ¿no? Tuvo una salida anticipada en medio de una hiperinflación. Recién decías también, César, que hizo algunas cosas mal o que hubo algunos errores. ¿Cuáles consideras que fueron esos errores? O algunos de esos errores. Tal vez uno los considere errores y tal vez no fueron. Él pagó todos los costos políticos para conservar la democracia. Él llegó diciendo que quería la democracia por 100 años. Nunca la había tenido la Argentina, porque desde Irigoyen en adelante fueron golpes... Era inestable, ¿no? Permanentemente. Totalmente, una inestabilidad absoluta. Y entonces se le adjudica a él un error, haber dicho la casa está en orden, cuando toda la gente estaba en la plaza. Felices Pascuas, aquella frase, ¿no? Sí, una frase que tal vez no fue feliz, porque la gente ni entendió como una claudicación. Cuando él no claudicó, él lo primero que hizo es juzgar a las juntas. Lo primero que hizo fue constituir la CONADEP. Es decir, todo eso, pero no en un momento que no tenía el poder el militarismo, sino con los militares en plena función, con pleno poder. Porque después, cuando vino Néstor Kirchner y empezó a derogar la ley de punto final y obediencia debida, la de punto final fue peor porque disparó más procesos. Porque lo que era punto final es dar un tiempo para los procesos. La de obediencia debida, él había relatado en su campaña electoral que había grados de responsabilidad. Bueno, la deroga, pero cuando la deroga, discúlpenme la frase, los militares ya usaban pañales. Y Menem había destrozado al militarismo. Así que no había, es decir, no había problemas ni había posibilidades, no de golpes, sino de presiones de ningún tipo. ¿Y cómo era hacer política acá en la provincia de Neuquén por esos años, ¿no? Bueno. Después de los 80, en los 90, hasta la llegada de Pechi Quiroga a la Intendencia en el 99, sí. Una provincia gobernada ampliamente por el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? ¿Cómo era hacer oposición en aquellos años, en aquellas décadas? Mira, es una provincia hecha por los salesianos y por el Movimiento Popular Neuquino. Los salesianos construyeron mucho. Y el Movimiento Popular Neuquino, bueno, con Felipe Zapac como emblema, tuvo realizaciones, tuvo
posibilidades de mostrar el crecimiento de una provincia que también tuvo la varita mágica de que los recursos naturales los tiene todos, y podríamos estar mucho mejor con todos los recursos naturales que tenemos. Ahora, yo rescato por ejemplo, de Felipe Zapac, que él tuvo gente muy capacitada, como Toselo, como Salvatori, como Moreta, que crearon el COPADE y fue una usina de ideas. Después, el Sistema Integrado de Salud, que fue ejemplo, no en Neuquén, en Latinoamérica. Bueno, todas esas realizaciones que después el mismo MPN las fue desandando. Hoy, el sistema de salud, que tenemos un buen ministro, pero el sistema de salud está colapsado. Y hasta la llegada de Pecci, decíamos recién, Bueno, ¿no? Ahí cambia un poco el panorama. ¿Cómo fueron esos años para el radicalismo? Sí, por supuesto. Gana el radicalismo, gana Pecci, gana el radicalismo, tiene una envergadura muy grande, y lo bueno, porque esto era una aldea, hasta que llegó Pecci prácticamente era una aldea. ¿Por qué? Porque la ciudad de Neuquén era un apéndice de la provincia, del gobernador de la provincia. Nada se hacía si no firmaba primero el gobernador. Y por eso cuando llegamos... Año 99, recordamos, 99, fin del 99. Claro, exactamente. Bueno, y el 10 de diciembre del 99. Y cuando llegamos, Pecci como concejal, y siempre se le había puesto en la cabeza hacer el Paseo de la Costa. Y me dice, fíjate vos, ponete al frente el Paseo de la Costa, del que fui primer presidente, y le digo, mira, es muy fácil, Pecci. ¿Por qué no se hizo? Porque hay que asociar a la provincia. Sin asociar la provincia, para tener los créditos, es imposible. Económicamente imposible, ¿no? Imposible. Pero aparte, el tener una identidad distinta hizo que la ciudad de Neuquén tuviera una impronta propia, las ideas de Pecci se pudieran ejecutar. Se asfaltó, esto era todo tierra, llegar acá era imposible. Se asfaltó absolutamente todo, se planificó, se hicieron pluvionales y el Paseo de la Costa y otras cosas emblemáticas como la terminal, como Él hablaba de pensar en la ciudad de 1 millón de habitantes siempre, no era una muletilla que tenía, como de mirar hacia el futuro. Bueno, y no estuvo lejos. Él no decía que iba a tener 1 millón de habitantes, que era la ciudad donde confluían 1 millón de habitantes, tanto de oeste como de este. Y hoy es una ciudad que tiene el sello y la impronta de Pecci Quiroga. Y esto es indeleble. Hablaba recién del Paseo de la Costa, de aquellos primeros años. ¿Cómo la ve la obra hoy? ¿Cómo lo ve el Paseo de la Costa? Bueno, por supuesto. Lo que tuvo Gaido es mucha inteligencia en seguir los proyectos que ya estaban de Pecci Quiroga. Nada común en la Argentina, ¿no? Generalmente el que viene destruye lo que se hizo antes. Aparte, Gaido, que uno lo conoce, dijo, si le iba bien haciendo esto, ¿por qué voy a interrumpir? Al contrario, tengo que multiplicarlo, tengo que potenciarlo. Y todo eso es importantísimo. Cuando nosotros llegamos, el Paseo de la Costa era una isla desierta, sin acceso. Bueno, y había que imaginársela. Y Pecci dice, hay que verla desde el río. Y fuimos en bote. Y bueno, y hoy se llama Cordineu, sí, porque le puse el nombre yo, porque era Corporación Integral para el Desarrollo de Neuquén. No pretendíamos tanto, pero sí casi un 25% está urbanizado por esa ¿La prefiere a la isla 132 sin edificios, sin gente viviendo, o con algún que otro edificio, gente viviendo? Bueno, ese es un debate que hay, ¿no? También acerca de esto. Sí, lo que pasa es que las situaciones cambian. Nosotros hicimos un apart-hotel, nosotros no, los que invirtieron, y creo que el error nuestro, quiero mencionar a
Viviana Pesé, que fue vicepresidenta. Quiero mencionar a Marcelo Raimondo, que todavía está en funciones en la provincia, a Babaglio y a Ferrari, porque Ferrari entra con Farisano. Bueno, y quiero rescatarlos. Quiero rescatarlos porque la verdad que fuimos muy homogéneos en tener esa mirada. Una mirada de transparencia, de realización, y que cuando nos fuimos diciendo con una palabra, como la puedo hacer yo ahora desde la legislatura. Ni en Cordineu, por supuesto en la municipalidad con Pechi, siendo yo el asesor principal, ni en la legislatura voy a decir, pasé al cohete por este proyecto legislativo o por aquel proyecto del Paseo de la Costa. Es decir, fui fuerte en lo que estoy haciendo, fui fuerte en lo que hice y fuerte en lo que estoy haciendo. Volvemos al principio de la nota, hablábamos de la Unión Cívica Radical, ¿no? No quiero irme sin este tema. ¿Me querés matar? ¿En qué momento la Unión Cívica Radical deja de ser ese partido nacional, digamos, con muchos representantes a nivel nacional, el candidato más votado, Alfonsín, Angeló fue el segundo, ¿no? Y después un De la Rúa presidente también? ¿En qué momento se fractura la UCR a nivel nacional? ¿En qué momento empiezan los dirigentes de la UCR a pasarse a formar alianzas con otros partidos? ¿Cuál evalúa usted que ha sido el momento clave negativo para la UCR en estos últimos años? Sí, formar alianzas no es malo, siempre que vos seas el protagonista y siempre que vos encabeces la alianza, claro, o por lo menos le des un marco donde el protagonismo esté expuesto. Por ejemplo, para decirlo acá, nosotros en el 19 lo llevamos a Servi de candidato a diputado nacional y a Peláez, yo era presidente del partido, de concejal. Hicimos una elección tan buena que inclusive Servi estuvo a muy poco de ganar, no solamente de salir electo. Pero, ¿qué pasa? Pasó que Juan después opta por sumarse inconcebiblemente al proyecto de Quiroga, desmembrando la Unión Cívica Radical, y para terminar de decir la charla, Servi para el otro lado, pensando, seducido por la Libertad Avanza. Entonces, esto por supuesto, son pensamientos totalmente distintos, que no tienen nada que ver con la Unión Cívica Radical. Lo hablé mucho con Cornejo, el gobernador de Mendoza, que él piensa que, bueno, hacerle un guiño a Milei está bien, o Valdés o el del Chaco. Sin embargo, Maxi Puyaro en Santa Fe, con las banderas del radicalismo, convocando a todos, está haciendo una gran gestión y fue reivindicado otra vez en la Convención Constituyente, ¿no? Pero ¿es la presidencia de la Rúa la que le juega en contra quizás el gobierno de la Alianza, el radicalismo a nivel nacional y se traslada a las provincias o no? De la Rúa no fue un buen presidente, era un gran académico, un gran legislador, pero fue un presidente que creo que no vio el horizonte, que ponía gente, un ministro de un sector político dentro del radicalismo y el viceministro de otro, entonces no se potenciaban, se neutralizaban, no fue bueno. Pero lo peor de la Rúa fue que lo lleva a Machinea, y Machinea fue el Plan Austral. A Machinea los grandes capitales lo veían de reojo. Entonces para sacar patente de que no era de izquierda, de que no iba a voltear nada, mantiene la paridad cambiaria y era el desastre, porque se iba un tobogán irremisiblemente. Ya estaba terminada el 1-1. El 1-1. Y bueno, eclosionó con De la Rúa y encima lo llama a Cavallo para terminar de hacer bolsa lo poco que quedaba. Y ahí fue, no sé si el fin, pero ahí fue, digamos, el golpe
o un golpe duro para el radicalismo ese? Y por Porque después viene la supuesto. época también de los radicales K, ¿no? Incluso Pecci se va, después se aleja. Fueron años medio complicados esos, ¿no? Bueno, Pecci a veces tenía bajas calorías en el radicalismo. Y la gente se empezó a diluir, a faltar liderazgos, a pensar que venía un momento donde la modernidad iba a tener que ser protagonista y entonces había que decir que estaba ayornado y ayornado era irse para acá o para allá y esto terminó dejando muy mal parado el radicalismo y hoy muy mal parado al peronismo y muy mal parado a todos los otros partidos. El PRO desapareciendo. Es decir, yo creo, y voy a ser muy duro con lo que te digo, me hago cargo también, yo creo que todos los partidos han implosionado. Todos los partidos están muy mal, pésimo. Pero nosotros hemos tenido, aparte del bajón, hemos tenido el descreimiento de la gente y el desprecio de la gente por no haber tenido una línea de conducta. Por eso digo que lo que hay que reconstruir es la identidad, sobre esa identidad ir a construir y bueno, y tampoco mirando por el espejo retrovisor porque si no nos quedamos solos. ¿Ve algún líder radical, alguien que pueda competir, por ¿A nivel ejemplo, por la nacional? presidencia en algún momento? Yo lo veo a Puyaro, El gobernador de Santa Fe. Lo que pasa es que está muy abocado a la provincia. Y a la lucha contra el narcotráfico, sobre claro. todo, ¿no? Y también después, lo voy a decir, yo lo vi a Lustó como una persona brillante, lo conozco mucho, pero fue el pésimo presidente del partido. Tal es así que ahora en la capital, en lugar de ir presidente del partido con la lista radical, pone Evolución. Entonces, todo mal, todo mal. Y en este desconcierto habrá que barajar y dar de nuevo. ¿Y acá en la provincia cómo está el radicalismo? Y ya te lo dije. Es decir, nosotros no podemos estar bien si están mal en todos lados. Nosotros, creo, Juan Peláez se fue del gobierno de Figueroa pegando un portazo por problemas de institucionalidad. Vamos a seguir hablando entre todos. Creo que hay que agachar la cabeza, hay que hacer el mea culpa, hay que ser autocrítico y hay que tener una convocatoria porque, mira, Nico, hay miles y miles de radicales. Lo que no hay hoy es radicalismo. Qué frase, ¿eh? Para ir cerrando el programa, una buena frase. Si me cerrás el programa acá es así. Así es, César, muchísimas gracias por haber venido. Yo te agradezco mucho y te digo, las cosas te las expresé con franqueza. Me puedo haber equivocado o puedo estar equivocado, pero fueron con franqueza. Es un lindo debate. Muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a vos, Nico. Ha pasado César Gas, hemos hablado de política, del radicalismo, un poco de historia también aquí por Hablemos Claro.